Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas asistentes el día de hoy por conectarse a esta sesión que estamos organizando por parte del Instituto Ciencia Aplicada. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario que hemos hecho pues de manera pública y gratuita para poder compartir pues nuestras experiencias como peritos, peritas, como profesionistas que estamos participando en el sistema de justicia y pues en algunas otras actividades que les queremos compartir el día de hoy, precisamente para aquellos profesionistas que están buscando iniciar en la práctica privada forense, para compartirles pues estas experiencias que hemos tenido sobre cómo comenzar a independizarse profesionalmente, cómo cotizar tus servicios, qué tipo de servicios podemos brindar desde la práctica forense, cuáles son los retos y las necesidades sociales e institucionales que también debemos tener en cuenta en nuestras participaciones, porque pues conlleva obviamente una responsabilidad social y profesional. Y pues bueno, muchas gracias a todos, todas las personas interesadas por conectarse a esta capacitación, que va a ser breve, de unas 2 horas. Nos estará acompañando también el doctor Aurelio Israel Coronado Mares, que es experto en psicología forense, que trabaja de manera particular. Siempre ha sucedido así, nunca ha trabajado para alguna organización pública. Y su servidora Valeria Baltazar, criminóloga forense, que también tengo, pues, no tanta carrera como el doctor Aurelio Coronado, más de 15 años de experiencia profesional, pero sí he tenido oportunidad de participar de manera particular desde el inicio de mis pininos en criminología forense y que queremos hablarles precisamente, pues, como este contraste del sistema y de las necesidades que estamos encontrando, pues, a partir de la intervención de los profesionistas en materia forense. Invitarles a todos y a todas también a dejar sus dudas, comentarios en el apartado del chat. Los estaremos leyendo y bueno, a lo largo de esta sesión iremos respondiendo a estas inquietudes. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Ciencia Aplicada y también tenemos otra página que se llama Psicología Criminal y Forense. Ahí estamos compartiendo pues las diversas experiencias profesionales y también eh, la necesidad, por ejemplo, pues que hay de actualizaciones y de nuestra oferta educativa, junto con otros profesionales que también pues son colegas especializados en materia de derechos humanos, de violencia, entre otros temas. En YouTube nos pueden encontrar como Psicología Criminal y Forense y en Instagram nos pueden seguir y etiquetar como Instituto Ciencia Aplicada. Bueno, pues demos principio a esta sesión. Lo primero que queremos compartirles es que antes de lanzarnos a lo forense, necesitamos comprender cuáles son los retos y las necesidades institucionales y entender cuál es la figura o el papel del perito o el especialista forense. Para empezar, bueno, ¿quién es una persona que se le puede denominar forense, un perito? Un perito es una persona especializada en ciertos conocimientos que lleva esos conocimientos a la práctica para explicar una problemática específica en un contexto judicial, llámese un juicio familiar, un juicio penal, un juicio laboral, hasta de tribunales agrarios están cayendo ahorita casos para la restitución de tierras, por ejemplo, a las personas que han sido despojadas injustamente de ellas por diferentes intereses políticos, privados, ¿no? Etcétera. Por aquí nos están compartiendo Nayeli, escuchas un poquito cortado el audio. Fíjate que está bien mi conexión. No sé si los demás nos están escuchando con éxito. Sí, mira, nos comentan. Sí, Igual a lo mejor, a lo mejor cambiar la red. Bien, entonces les decía. Pues el perito o el forense es aquella persona especialista. Tenemos que contar con una formación especializada, actualizada, no solamente en violencia y criminalidad y sistema de justicia, sino en derechos humanos. Lo que hemos observado en la práctica es que, pues así como lo ha dicho Naciones Unidas ya desde hace varios años, han hecho hincapié en que hay una crisis forense y esto se refiere a que los profesionistas que están interviniendo
para explicar la violencia en el sistema de justicia no están capacitados, no conocen las herramientas de análisis, no las aplican, no conocen los protocolos, van en contra de los derechos humanos, revictimizan, criminalizan, estigmatizan, hacen evaluaciones plagadas de estereotipos y, por supuesto, violatorias del acceso a la justicia de las personas involucradas. Y pues toda este primer planteamiento de cómo no tiene que ser un forense, es necesario que lo incorporemos a nuestra sensibilización, que hablaremos un poquito de esto más adelante. Ahora entonces, ¿qué perfil sí debería tener un profesionista forense que quiere empezar en la práctica privada? Bueno, todos los profesionistas forenses deberían, obviamente las personas que trabajan en gobierno, ¿no? Como profesionistas, deben comprender que el perfil idóneo es estar actualizado, obviamente, en el estado del arte de la ciencia que ejerces. Nos ha pasado, perdón, con profesionistas en psicología que trabajan para fiscalías, que están aplicando la perspectiva clínica, que ya hablaremos un poquito más sobre eso, y que no entienden cuáles son las limitaciones y los alcances de la ciencia en contraste con las necesidades o las pretensiones institucionales, incluso legales. Si bien te pueden pedir que determines la peligrosidad de una persona o, por ejemplo, la personalidad de una persona, eso ya en materia actual vigente, desde la perspectiva de derechos humanos y desde cómo la psicología puede y debe interpretar la personalidad en un contexto judicial es inapropiado, es totalmente pues anticonstitucional. Y por eso decimos que los forenses debemos estar actualizados en aquellas últimas resoluciones de los tribunales, de la Suprema Corte de Justicia, de las cortes internacionales, de las buenas prácticas, de lo que se discute en los gremios de especialistas en ciencias también sobre qué es útil, qué ya no es de plano aplicable, ¿no? Y que resulta contrario a los derechos humanos. Me gustaría darle espacio al doctor Aurelio para que abone al tema. Ujú. Bueno, mientras tanto, se puede ingresar el doctor Aurelio. Les comento, entonces, esta figura del profesionista forense ante los retos y necesidades sociales e institucionales nos está indicando que tenemos una responsabilidad muy grande al momento de nosotros interactuar en el sistema de justicia, interactuar con personas que han sido víctimas y personas que están siendo acusadas en su legítima defensa, precisamente, y esa legítima defensa implica incluso que pues nosotros desde el ejercicio forense entendamos que no va a haber manera de que contestemos o brindemos lo que específicamente nos está requiriendo una autoridad. Sí, porque en muchos casos, honestamente, la comprensión de la violencia se escapa del entendimiento de las autoridades, pues. Entonces, vienen a nosotros con una serie de solicitudes que implican sesgos, que implican estereotipos o implican una solicitud desactualizada en lo que realmente nosotros como profesionistas tenemos que hacer. Entonces, también tenemos que estar pues atentos a que nuestro perfil profesional tiene que estar consciente de que las personas presentan estos problemas en el acceso a la justicia por el mal entendimiento de cuáles son las propias instituciones, ¿no? Cuál es su labor, que las instituciones no están para meter gente a la cárcel, no están para, pues, simplemente cobrarle terapia a las víctimas y que esa sea su reparación del daño, sino que la labor que nosotros aportamos es hacerle ver a todas las personas, incluyendo autoridades, incluyendo tribunales, incluyendo defensores, las propias víctimas y los acusados,
cómo se ha abordado el problema desde un entendimiento holístico, pues. Entonces, nos vamos a centrar en brindar explicaciones en la realidad subjetiva de cada persona, de cada caso, de cada contexto, de todos los derechos humanos vulnerados, de las metodologías inapropiadas y desactualizadas que han jugado en contra de que una persona, por ejemplo, pues haya pasado tanto tiempo en prisión y ahora nosotros estamos participando para hacer una investigación sobre la tortura que sufrió y que por esa tortura hicieron que se inculpara y que hicieron un montón de situaciones pues inapropiadas y ilegales. Y hay que señalar estas malas prácticas institucionales y de otros profesionistas, ya sea colegas que también participan desde el ámbito privado particular y los propios profesionistas que intervienen desde las instituciones oficiales. Sí, ahí hablando sobre quién es experto en el sistema de justicia, en la aplicación ya en los diferentes estados, en los diferentes países, lo que hay que entender es muy sencillo, que cuando va uno a juicio, que cuando uno digamos, se oferta como perito, lo que está uno ofertando es que uno está por encima, muy poquito, pero algo por encima de los profesionales que se encuentran en tu área. Es decir, la evaluación, la forma de hacer o de acreditar que eres perito tiene que ver con algunos elementos que vamos a estar revisando, pero por lo regular tiene que ver con que utilizas estándares, es decir, que la investigación la haces de acuerdo a ciertos estándares o ciertas metodologías. Me estoy refiriendo a protocolos de investigación, me estoy refiriendo a metodologías, me estoy refiriendo a buenas prácticas, me estoy refiriendo a que se usan guías de actuación. Y segundo, que tu procedimiento que está bajo estándares, al final del día lo puedes publicar y lo puedes poner en un escrito, ¿no? Entonces, obviamente hay mucha gente que cae dentro de esta categoría. Hay muchos peritos, o sea, o puede haber, se necesitan muchos peritos, pero, perdón, hay muchos peritos, pero se requieren aún más, ¿no? Y el asunto aquí es, y lo he explicado de esta forma, ¿no? Como si tú estás pensando en trabajar en esto, trabajas en esto, piénsalo de esta forma. Piensa que cada liga de un deporte, piensa el fútbol, piensa el básquetbol, pues tiene un nivel, ¿no? Y ese nivel depende de los jugadores, de los árbitros, depende de los dueños del equipo, depende de muchas cosas, depende de la inversión que se ponga. Entonces, un jugador muy bueno, por ejemplo, vamos a suponer de la Liga Mexicana, pues eventualmente, porque es tan buen jugador, acaba jugando en una liga que no es la propia o que no es la regional, pero eso sería pensar que los peritos existen por meritocracia, es decir, que los mejores peritos están en los mejores lugares, pero como en cualquier área laboral, como ustedes lo saben, la meritocracia es una fantasía. La mayoría de los peritos, al igual que la mayoría de los médicos, la mayoría de los maestros, la mayoría de muchas cosas, pues acaban ahí por una serie de privilegios y condiciones que ya tienen por default, porque tienen un capital político, porque tienen un capital económico, porque tienen un capital hasta estético, porque hablan de cierta forma, porque les tocó nacer en ciertos lados, porque tienen una red de apoyo y alrededor de eso, pues obviamente también porque pues hacen bien las cosas, ¿no? O tratan de hacer bien las cosas. Pero lo que sí me parece muy interesante es que, y por eso hago el símil con el deporte, es entre mejor prepares tu carrera, entre mejor construyas tu carrera, mejores posibilidades tienes, no solamente de el trabajo, de que te llamen, porque, a ver, no es que a mí me llamen todos los días para un caso, ¿eh? O sea, yo cuando empecé a hacer peritajes, me llamaban muchos abogados, pero el 90% de esos abogados me decían, oiga, necesito que salga esto, por ejemplo. Oiga, necesito que me resuelva esta cosa, o que les estaba haciendo mi dictamen y me decían, no, cámbiale aquí, cámbiale acá, ¿no? Y entonces eventualmente les empecé a decir, pues no, mi apuesta fue eso. Yo, y hablaremos sobre cuánto cobrar y hablaremos cuánto se cobra y todo eso, porque hay que hablarlo, hay que hablar del dinero también. Yo no cobro ni poquito, pero tampoco cobro mucho. Yo prefiero mantenerme en las ligas intermedias, porque los que están muy abajo sí les llega mucho trabajo, pero al final del día la calidad de su trabajo no necesariamente es la mejor. Y yo pienso, no, no estoy diciendo de todos, ni los de menos, ni los demás, que también cuando cobras mucho, estás cobrando mucho por un resultado y no tanto por un procedimiento. Entonces tienes que mantener un poco de tu trabajo, es mantener una distancia sana con aquellos que hacen
el trabajo de intermediario, en este caso, el abogado o la abogada. Por ejemplo, una recomendación que les doy de inmediato es que hablen, aunque les contacte la víctima o les contacte el imputado, hablen directamente con los abogados siempre, que sea el primer contacto la persona, pero, por ejemplo, en su dictamen, cuando pongan cliente, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de dictámenes para que lo vean, cliente, pues pone el nombre del abogado o de la abogada, o sea, ese es tu cliente. La persona que está representando ese abogado o abogada, pues obviamente es también parte del proceso, pero lo más importante es que tú tengas una relación directa con el que va a ser el litigio. Y por último, pensando en qué es ser un perito, pues ya les iré explicando, pero yo lo que he pensado y lo que me sirvió mucho del inicio de mi carrera es hacer esta depuración, o sea, como ser muy ser muy asertivo con los abogados y decirles, recuerda que estás pagando por un procedimiento, no por un resultado. Y ya después algo que me empezó a funcionar es que les mando un escrito, les digo siempre que me hablan por teléfono, hago preguntas y les digo, te mando una propuesta técnica. O sea, no le digo cuánto cobro todavía, no le digo todo lo que necesito, le digo, te mando una propuesta técnica por escrito y económica, y ahorita les enseño una para que la vean, para que vean ustedes o sea, les digo, se cobran de diferentes cosas dependiendo, yo ahorita veremos de cuánto cobra, pero lo importante es que quede por escrito que tú eres un personaje autónomo, que quede por escrito que necesitas todo el material y que quede por escrito cuáles son las condiciones de tu evaluación para que cualquier problema, bueno, pues lo resuelvan desde ese documento. La verdad es que muy pocos problemas hemos tenido, pero una recomendación es la primera, digamos, parte de ser forense o de ser experto es comportarte como experto desde el inicio. Bien, entonces en esta sensibilización que requerimos de entender que las necesidades sociales están antes que las necesidades institucionales, pues en el acceso a la justicia y bajo la perspectiva de derechos humanos, también podemos nosotros como profesionistas forenses particulares realizar investigación forense, que es pues un poco lo que tendría que haber hecho el Estado cuando se está haciendo alguna investigación y que muchas veces son deficientes, son violatorias de derechos humanos, no abarcan la totalidad de las violaciones. Por ejemplo, se desprenden incluso algunas otras hipótesis, ¿no? Que pueden ser que se trate de una falsa denuncia, que se trate, por ejemplo, de la utilización del sistema de justicia en perjuicio de la víctima o del acusado, entre otros. Entonces, también ustedes como profesionistas forenses pueden hacer actos de investigación con validez probatoria, obviamente, para recabar más información sobre un debate legal que a lo mejor ni los abogados ni las autoridades se habían planteado. Y esto ayuda muchísimo en un primer momento para que tengamos todos, entre más información tengamos del caso, mucho mejor podemos llegar a una determinación. Entonces, obviamente en este ámbito de actuación, donde podemos participar como peritos, como peritas, está el derecho en general, pero lo que hemos tenido experiencia es el derecho laboral, el derecho civil, laboral, ahorita y tenemos colegas que se están especializando y que están reconociendo la necesidad, por ejemplo, en psicología y trabajo social, de realizar evaluaciones en donde se determine que la persona ha sufrido violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Y que se le tiene que reconocer una indemnización por ese despido injustificado y por la violencia que ha vivido, asociados a protocolos de normas oficiales en donde se reconoce que las personas tenemos derechos laborales y que esos entornos laborales tienen que contar con ciertas condiciones para nuestro trabajo digno, precisamente desde esta perspectiva de derechos humanos, y están haciendo nuestros colegas también evaluaciones para acreditar estrés, ansiedad, depresión, condiciones de salud de las personas trabajadoras, porque ahora ya se reconoce que esas condiciones son parte de, el acceso a los derechos laborales, entonces te tienen que brindar incapacidades, pues, ¿no? Entonces ahí atentos porque hay muchas necesidades también de reparación del daño en el ámbito laboral para las personas que han sufrido algún accidente laboral o las personas familiares
que están buscando una pensión por fallecimiento del trabajador, por ejemplo, ¿no? Ahí también se pelean esas cuestiones y se debaten abordando que pues los familiares son quienes le suceden al trabajador fallecido y que tienen derecho a esa pensión que muchas veces en complicación con los juicios laborales, las organizaciones de asistencia social no les quieren dar lo que corresponde. Entonces ahí hay todo un área de oportunidad. Derecho penal, por supuesto, pues todo tipo de delitos. Derecho familiar, sobre todo en casos de adopciones, de juicios de guarda, custodia, pensión, pérdida de patria potestad, las mejores condiciones de cuidado y de custodias y de convivencias para los niños y niñas. También se puede participar en la prevención social de la violencia para generar espacios de difusión, espacios de escucha, de generación de conocimiento, de organización colectiva para conjuntar todas estas buenas prácticas y de propuestas ciudadanas a congresos del Estado para hacer propuestas criminológicas o psicológicas que estén atendiendo las necesidades de nuestra sociedad y la violencia que estamos viviendo. Y por supuesto, podemos participar en el diseño e implementación de programas en casos de violencia, ¿no? Y entonces les decía, contemplar que los derechos humanos son el eje rector de nuestro actuar. Todos los profesionistas, particulares o públicos, tenemos la obligación de entender que el enfoque psicosocial nos va a permitir superar la idea de que la violencia es un fenómeno que nada más tiene afectaciones en lo psicológico, en lo o económico o en lo físico, y que estas implicaciones o afectaciones afectan a toda la comunidad y a todo el sistema, afectan a las instituciones. Este enfoque psicosocial, contrario al enfoque clínico o el médico, por ejemplo, el asistencialista, en el que nos hemos manejado hasta ahora dentro del Estado y de las instituciones, pues también son conflictivas porque dejan sin el entendimiento o la lectura de cuáles son las secuelas de esta violencia, en este caso en concreto, y cómo salpica a todos, cómo es responsabilidad de aquel personal de la Procuraduría de Niños que supo de la violencia y no intervino como tenía que hacerlo. Es responsabilidad del médico que evaluó en el servicio de centro de salud y no actuó como correspondía, así como es responsabilidad de la fiscalía, que ahora está haciendo una acusación en la que no ha probado estas violaciones al derecho porque todos los demás profesionistas fallaron también. Entonces, es una cadena de actuaciones profesionales que sí o sí tenemos que empezar a visibilizar como parte de un todo. Por acá, Nayeli nos comparte, esas diligencias de investigación se hacen mediante oficio para que el MP las haga o yo misma las puedo hacer. Tú misma como profesionista forense independiente las puedes hacer. Hablaremos de los estándares de admisibilidad de la prueba porque por supuesto tenemos que presentarnos. Nosotros como peritos particulares tenemos también obviamente oportunidad, por eso hay que preguntar en qué momento nos encontramos, abogado. O sea, todavía podemos meter pruebas. Ah, pues yo voy a, por ejemplo, solicitar una entrevista con tal persona y le hacemos llegar un correo electrónico, un documento oficial a esa persona para dejar constancia de quiénes somos nosotros, en qué contexto y para quién nos encontramos trabajando, qué caso estamos investigando y por qué nos interesa hablar con esta persona, en qué forma lo vamos a hacer. Puede ser por Zoom, puede ser de manera presencial y ya nos pondremos de acuerdo, pero es informarle, por supuesto, y también se pueden hacer otro tipo de acciones de investigación para poder fortalecer nuestro trabajo, pues, de investigación forense. También nos comenta Rodolfo, escuché de una perito que primero le explicaba al abogado que le cobraría por analizar la carpeta de expediente y después le diría el costo del peritaje derivado de ese análisis. Eso es también una posibilidad de trabajo. Ahorita les vamos a presentar cómo se hacen estas consultorías forenses. Y Omar nos comparte, en mis peritajes independientes yo realizo los objetivos de investigación y dejo claro que el resultado es inamovible. Eso es fundamental. Algo que tenemos que entender que ha dicho Naciones Unidas es la autonomía y la independencia de los forenses para su ejercicio profesional es indispensable para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas involucradas. Sobre la pregunta que realiza Nayeli sobre si o sea, estamos hablando desde el punto de vista privado, pero desde cualquier ámbito,
tú vas a hacer las investigaciones que estén dentro de tu rango, pues obviamente si eres psicóloga, pues a entrevistas tú las puedes realizar, si tienes que hablar con una maestra, por ejemplo, si hay una psicóloga involucrada, puedes comunicarte con ella, pero también habrá muchas otras que están fuera de tu capacidad y las puedes pedir al Ministerio Público, o sea, la defensa, y ahí es donde se requiere que si vas a trabajar con la defensa, estamos hablando desde lo particular, quiero hacer una aclaración, que nosotros hemos participado como peritos, y yo no me gusta llamarles no particulares ni públicos, porque todos los peritos somos públicos a la hora de participar, no oficiales y no oficiales, porque todos somos oficiales y tenemos un oficio de nombramiento. Lo que pasa es que luego se utilizan ese tipo de términos como para darle mayor credibilidad a uno y los otros. Yo creería que somos peritos independientes, es decir, no dependemos de una institución particular, sino que o de una institución pública, sino que participamos de manera independiente. Cuando estamos hablando particularmente de el tema de lo que decía el colega sobre pedirle el expediente, a mí me parece muy bien, porque hay que ver cuántas hojas son para empezar. O sea, al final del día, y eso es lo que vamos a que hablar sobre el cobro es como los terapeutas por hora. O sea, tú vas a hacer un prorrateo por hora de cuántas horas te vas a llevar haciendo eso y pues dependiendo de tu nivel, en términos de si tienes una maestría o si tienes un doctorado o si ya tienes publicaciones, pues vas a cobrar como los especialistas, ¿no? Cobran la hora 700, cobran la hora 600, hay quien los cobra 300, hay quien los cobra 1000, hay quien los cobra en 4000 pesos la hora. ¿Me explico? Y entonces vale mucho la pena recibir el expediente primero y a lo mejor cobrarle un porcentaje, un 10% del peritaje por darle una opción y decirle, mira, si seguimos, lo que yo sí diría es mete ese costo dentro del costo del peritaje final. Es decir, si le cobraste 5,000 pesos y le vas a cobrar el último 30,000, pues esos 5,000 que te cuenten como anticipo para los 30,000, o sea, para no generar algo ahí medio raro, ¿no? O sea, la intención no es tampoco, como dicen los compañeros, sangrar a los clientes, porque, y eso también hay que hablarlo, también algo que a mí me ha servido mucho en mi carrera, pues es llevar casos pro bono. O sea, yo mucho tiempo llevé casos que yo veía donde la gente no tenía dinero, sobre todo de tortura, y los llevé a un muy bajo costo o sin costo, ¿no? Entonces, a veces cuando estás empezando, creo que sirve mucho, ¿no? Lo que dice Omar es muy importante. Cuando le digan al abogado, por ejemplo, luego los abogados a mí al principio dicen, a ver, pásamelo para revisarte el dictamen. Y está bien, pasárselos antes de entregarlo, pero decirle, recuerda que las observaciones que me vas a hacer son observaciones a lo mejor de cuestiones legales, de cosas que yo no puedo a lo mejor decir porque no se encuentran en el expediente, por razones distintas, distintos abogados podrán tener distintas razones legales, y sobre hechos, o sea, por ejemplo, que el número del expediente, los nombres de las personas, que algo pasó primero y que luego pasó después, que en la foja tal, ese tipo de datos obviamente nos los tienen que revisar y están bien. Dice Nayeli, me han dicho que para que se agregue en la carpeta tiene que hacerse por parte del MP. Lo puede hacer el MP, pero también lo puede hacer la defensa. Recuerden que la defensa y las víctimas pueden agregar cosas a las carpetas. Eso es, o sea, eso es del sistema anterior. El MP era el que le tenías que pedir permiso para meterlo en la carpeta. Ahora es, señor MP, aquí le traigo esto, recíbamelo, se lo recibe por escrito o por oficialía, y luego habrá un documento en donde él te diga, no, no lo acepté porque tal cosa, ¿no? Pero pues te lo tiene que aceptar, básicamente. Y dice Nayeli, en lo particular he visto que el abogado solicita al MP que se hagan esas diligencias de investigación. Sí, exactamente lo que decíamos. Que lo haga el MP es su trabajo. El problema es que a veces se tardan mucho. Y el problema es que a veces, sí, miren, les voy a contar muy rápido. No son las mismas condiciones, pero a mí me ha tocado trabajar, no, por ejemplo, en Estados Unidos, y está el abogado de la defensa estoy hablando, un paralegal, es decir, el que le ayuda al defensor, sobre todo para hacer investigaciones, indagaciones, entrevistas, pedir documentos e integrarlos a la carpeta. Y luego están los peritos. Entonces hay un perito de medicina, un perito de psicología, un perito de escena del crimen. Es decir, las defensas en Estados Unidos, pues como cuestan y como cobran, pues se parecen al análogo del Ministerio Público. Acá los defensores públicos y los defensores privados se la pasan pues ellos solitos, ¿no? Entonces mucho de creo que la estrategia, lo que dice Nayeli tiene razón, hay que pedírselo al Ministerio Público que lo haga. Dice Maggie, mi tesis de doctorado en Derechos Humanos es sobre las periciales en psicología con enfoque de derechos humanos. Existen lineamientos que se tienen que seguir sí o sí para considerar que estamos trabajando bajo este enfoque de literatura.
qué buena tesis, Maggie. Sí, si quieres ponte en contacto con nosotros, te vamos a pasar el contacto del doctor Víctor Nodal. Él hizo su tesis doctoral de eso precisamente. Y entonces creo que vale mucho la pena que comparta contigo lo que él hizo en tesis doctoral para que te sirva para tu tesis doctoral. Sí hay algunos elementos de la Corte Interamericana, pero sobre todo hay algunos elementos que hemos desarrollado en la literatura. Ahorita les voy a platicar algunos, sería una clase completa de eso, pero qué bueno que estás trabajando en eso, Maggie. Te vamos a pasar el dato del maestro, del doctor, para que te pase pues la tesis que él está por entregar y a lo mejor te sirva como de apoyo, ¿no? Eh, dice, también he escuchado que al darle el precio al abogado, ellos le comentan un precio mayor. Esa es qué buena pregunta, Rodolfo. Ellos le comentan un precio mayor a la persona evaluada o que piden un peritaje en materia penal y buscan usarlo también en materia familiar. ¿Algunas sugerencias para prevenir abusos o mañas de abogados? Muy buena pregunta. La primera sugerencia que les haría es, vete deshaciendo de esos, ¿no? En lo que cuando los cachas, vete, no es que no les vuelvas a agarrar trabajo, ellos mismos no te van a volver a hablar. Segundo, mételo por escrito. O sea, no le digas por teléfono el precio, no le digas nada por teléfono, sino mándaselo por escrito y él se lo va a tener que mandar a su cliente. Si no se lo manda a su cliente y le dice otra cosa y el cliente te reclama, tú ya tienes el documento específico. Y la tercera y muy importante, cobra por separado ir a juicio. Una cosa es el informe y otra cosa es ir a juicio. Yo es lo último que he estado haciendo. Antes se los cobraba completo, pero efectivamente lo meten en un familiar, en un penal, pues les cobras un poquito, depende de lo que tú estés cobrando. A lo mejor a mí me gusta más cobrar la mayoría de mis honorarios, el 80% por el dictamen y el 20% por ir a juicio, pues, o sea, para que no sea tan gravoso. Y pues la verdad es que ya quise el dictamen, no es para mí tan difícil ir a juicio, pero si a ti estás empezando y te cuesta trabajo ir a juicio y te lleva horas prepararte, días tal vez, cóbrales aparte el juicio y cobra menos el dictamen. Esa es una estrategia que lo dice. Dice Giovanni, así es, yo hice prácticas en el MP y en la Policía Investigadora y si solo se llega con el oficio peritaje y el MP lo recibe, se agrega en la carpeta. Muy bien, Johnny. Dice Liz Jiménez, me llegó un caso de guardia y custodia, me piden que evalúe si la niña está siendo abusada, pero las entrevistas con el papá detecté que el enfoque perdón, detecté que el enfoque del juez está centrado en la mamá que argumenta ser receptora de violencia. Sin embargo, es un pleito sin fin entre papá y mamá, en donde lo menos interesado es el bienestar y los derechos de la niña, y no existen de violencia sexual con la nena. Es más, creo que es maña del abogado. Muy buena, muy bien, Liz. O sea, cuando veas esos casos, tienes que detectarlos y tienes que investigar más y tienes que hablar con el abogado o con la representante. Lo que nosotros decimos y le decimos al juez en nuestro informe es que vamos a hacer una investigación forense con perspectiva de infancia. Es decir, el centro es el niño o la niña. Y eso implica qué derechos, hay una que se llama caja de herramientas para la restitución de derechos de niños y niñas, y tu objetivo final es que se le restituyan los derechos a ese niño o a esa niña. Entonces, vale mucho la pena que hagas exactamente eso. Eso que tú estás viendo y que no te haya sido por el objetivo solamente, vale mucho la pena. Ahí les recomiendo mucho que si tienen oportunidad, compren el texto que se llama Falsas acusaciones o False Allegations. Lo pueden encontrar en Amazon, lo escribimos y ahí te habla de cómo hacer una investigación cuando veas una falsa acusación para que la sustentes y digas, y no vas a decir, aquí hay una falsa acusación, sino vas a decir, aquí no hay indicios de violencia sexual. Lo que sí existen son una serie de elementos que apuntan hacia un descuido, una negligencia por parte de los operadores con respecto a la restitución de derechos de los niños. Tal vez incluso una maña, como dices, una estrategia para poder impedir que el niño o la niña tenga contacto con la madre o padre que está siendo acusado de manera falsa. O no sabemos si de manera falsa, pero al no haber evidencia y al no haber existir estas restricciones, lo que tienes que ver es cómo se le está restringiendo a niños y niñas. Dicen Nayeli, en lo particular es alta la demanda. En mi caso, ese es mi temor, dejar suelto en lo público y que no sea redituable estar en lo particular. Muy buena consideración, Nayeli. Mira, pasar de lo privado a lo público, de lo público a lo privado o a lo independiente la verdad, cuesta trabajo, cuesta un tiempo. Por eso es importante hacer redes, ¿no? O sea, yo trabajo mucho con peritos particulares que me pasan sus casos y les ayudo porque han sido mis alumnos, pero también trabajo mucho con peritos autónomos o independientes.
Entonces, yo lo que te digo es, agárrate de una red, empieza a agarrar casos de poco a poco y sí entiendo la demanda que existe y poco a poquito ir encontrando tu nicho, pues, ir encontrando qué tipos de peritajes. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de los metadictámenes y ese tipo de dictámenes que ahorita se están pidiendo mucho y que la verdad es un trabajo, este, eso se ve mucho. Leo una última pregunta antes de volverle a dar la palabra a la maestra Valeria. Dice Rodolfo, justo respecto a eso de cobrar aparte por ir a juicio, si uno ya aceptó el cargo de perito en algún caso, si ya se entregó ese dictamen por parte de los abogados al momento de requerirte el juez, ¿sí se puede negar uno a acudir argumentando que no se ha cubierto los honorarios? Sí puedes, pero pues lo más recomendable es que vayas a juicio. O sea, y que les cobres antes de ir a juicio. ¿Me explico? O sea, tú les puedes decir, no, pues yo no voy hasta que no me paguen y ya, y que te lo paguen. O sea, sí te entiendo, pero tú estás hablando de un caso de un abogado gandaya. A mí me lo han hecho varias veces. O sea, no te digo que no, Rodolfo. Yo he ido muchos, sobre todo terceros en discordia, yo fui a muchos juicios que nadie me pagó. Porque yo le decía al juez, oiga, ¿a qué hora me va a pagar? ¿A qué hora que me va a pagar? Y nunca me pagaron. Luego aprendí, por ejemplo, cuando me invitan a terceros en discordia, que son del sistema pasado, en mi escrito le pongo, tienen que pagar esta cantidad, la mitad y la mitad. Yo sé que uno de ellos no me lo va a querer pagar, pero al final del día yo le dejo por escrito, o sea, yo le dejo por escrito eso y al final del día también eso te da una razón o te da una idea. Si alguien está haciendo gandalla contigo, pues muy probablemente está haciendo gandalla dentro del juicio, como decía la compañera, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, ¿no? Ahora enfoquémonos en con qué profesionistas e instituciones puede colaborar el forense que está trabajando de esta manera. Bueno, podemos colaborar obviamente con las víctimas, con los acusados, con los testigos, con todos los abogados del mismo, ya sean pues de oficio o privados. Obviamente podemos colaborar con las instituciones del Estado también que están involucradas en atención atención a víctimas, las personas involucradas en conflictos legales. Por ejemplo, nosotros hemos colaborado porque nos han invitado a participar, incluso se pueden nombrar peritos independientes cuando hay un conflicto en el que se dude de la metodología, de la imparcialidad de los peritos que trabajan en instituciones y las procuradurías de protección a víctimas de niños, de adolescentes, las diferentes fiscalías, las comisiones de atención a víctimas, del sistema DIF de desarrollo integral de las familias también requieren, las defensorías del pueblo, las defensorías públicas, las comisiones de atención de derechos humanos, las procuradurías de los derechos de los trabajadores, las agencias de investigación, es decir, toda institución que trabaje en procuración y administración de justicia puede ser una colaboración que se puede realizar aún trabajando desde esta práctica, pues, ¿no? Como una iniciativa propia. Y nosotros en la experiencia, pues, hemos visto que, por ejemplo, podemos trabajar con defensorías de oficio sin ningún problema. Ellos tienen un tabulador de honorarios, por así decirlo. Hay que consultar con ellos, obviamente, cuando te contacten. Lo que nos ha sucedido también, por ejemplo, es que tenemos colegas abogados en defensorías de oficio que ellos no tienen peritos. Muchas defensorías de oficio carecen de personal especializado en materia forense y lo que hacen pues es recomendar a otros colegas que trabajan desde lo particular para que su cliente, si bien está llevando un defensor de oficio que no le está cobrando porque el defensor de oficio lo cubre el Estado, que sí pueda cubrir el peritaje, por ejemplo, en caso de requerirse una consultoría forense, que ahorita vamos a entrar en detalle de cómo podemos trabajar estos casos. También podemos colaborar con instituciones de la sociedad civil. Esto significa observatorios de violencia, organizaciones que trabajan desde la conformación de AC, sociedades civiles, entre otros, para la promoción y defensa de derechos humanos en los distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, recientemente trabajamos en una capacitación para todos los diversos actores de la sociedad civil, la policía, la Secretaría de Educación en el estado de Sonora. Y ahí nos encontrábamos a profesionistas que son directores, por ejemplo, de organizaciones civiles que están trabajando con niños víctimas de violencia sexual, que tienen su organización legalmente constituida, que ellos
tienen profesionistas especializados en el tema y que ellos están resolviendo necesidades que no les da el sistema de justicia. Por ejemplo, bueno, en nuestros centros, decían los especialistas de estos centros, detectamos que se utiliza mucho a los hijos e hijas en los conflictos que justo nos comentaba su compañera Liz, para hacer acusaciones y obstaculizar la convivencia y el libre desarrollo del niño con respecto a sus otros cuidadores. Y lo que nosotros estamos observando como centros es que ya hay un proceso judicial de por medio, pero que los derechos de los niños siguen estando vulnerados. ¿Qué se hace en ese contexto? Y entonces nosotros como forenses o como expertos en violencia podemos intervenir y podemos asociarnos con estas organizaciones para hacerles observaciones sobre derechos humanos, sobre acceso a la justicia, perspectiva de infancia, casos de perspectiva con discapacidad también nos han llegado en donde nos dicen es que el niño tiene una condición del neurodesarrollo, por ejemplo, y en el sistema de justicia está pasando esto. Entonces, nuestro alcance puede ser de sugerencias, de recomendaciones, de observaciones para ayudar a la promoción de estos derechos humanos y también podemos colaborar con agencias, organizaciones o proyectos financiados por diferentes países. Seguramente ustedes habrán visto que convocatorias de ONU, que de la Organización Mundial de la Salud, que la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, diferentes, Amnistía Internacional, Fondo Semillas, entre otras organizaciones que están jalando recursos de cooperativas internacionales. Lo que hacen los diferentes países es, yo le meto recurso, por ejemplo, a un proyecto, no sé, unos $15,000. Le meto unos $15,000 a que una organización de la sociedad civil de esta región me haga una investigación sobre las personas migrantes y, por ejemplo, cuáles son las condiciones de tortura que están viviendo en su acercamiento con las autoridades migratorias, por ejemplo, ¿no? De México en particular. Y entonces ahí también podemos participar en colaboración investigando estas graves violaciones a derechos humanos a través de las cooperativas internacionales, que finalmente ahorita les vamos a comentar cómo trabajan esas cooperativas y cómo nosotros nos podemos sumar a participar a estos. También recuerden que podemos colaborar con los colegios de profesionistas en distintas naturalezas de psicología, trabajo social, psiquiatría, medicina, antropología, entre otros. El objetivo, un poco como el fin de los colegios, es organizar a un gremio de profesionistas para mejorar y participar en las responsabilidades sociales que tenemos. Y, por ejemplo, mucho de lo que pasa incluso con la vinculación que hacen las organizaciones públicas de Procuración y Administración de Justicia es pedirle a los colegios de psicólogos, por ejemplo, que te den cuál es la tarifa base de psicoterapia, por ejemplo, y con esa carta oficial del colegio se le da una tarifa para, por ejemplo, los montos de la terapia que va a requerir o que incluso el colegio informe si tienen profesionistas asociados que trabajen en trauma, que trabajen en prevención de la violencia, que trabajen en investigación forense, en evaluaciones de estas naturalezas especializadas y serán estos colegios precisamente con quienes podamos colaborar para hacer este tipo de intervenciones. Vamos a, a continuar respondiendo algunas de las preguntas. Me interesa mucho contestar las preguntas. Dice, a ver, en un momento. Ok. Dice Nayeli, perdón, antes. Dice, me pasó y una camioneta de la policía investigadora vino por mí para llevarme a la audiencia. Sí, sí, puede pasar cuando se pasa uno de término con varias cosas o para protección. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo algo que también recomiendo mucho es empezar a pedir audiencias a distancia. O sea, yo trabajo mucho a distancia. Recuerden que hay una serie a partir del COVID se generaron ciertas, pues, jurisprudencias o ciertos criterios relacionados con el uso de tecnologías para hacerlo a distancia. Entonces, nosotros trabajamos muchos casos. Entonces, estar viajando nos lleva 3 días mínimo y entonces tenemos otros juicios en esos días y por eso los pedimos a distancia. Entonces, una forma de protegerse es hacer las cosas a distancia. Dice Alejandra Ponce, entonces al momento en que requieran mi servicio, ¿tengo que darles el precio con todo y asistencia al juicio?
No, Alejandra, más bien lo que estoy diciendo es, creo que la mejor práctica es pídeles el expediente, diles que les vas a cobrar por revisar el expediente, les cobras una cantidad y a partir de esa cantidad tú decides cuánto les vas a cobrar porque vas a ver la extensión, más o menos cuánto te llevas leyendo todo, cuánto te vas a llevar haciendo las evaluaciones, cuánto te vas a llevar revisando la literatura y cóbrales por horas, no sé, por ejemplo, unas 20 horas, unas 30 horas, dependiendo del tiempo que te vaya a llevar a hacer una evaluación. Dice Nayeli, si trabajo en lo público, en la fiscalía, ¿puedo intervenir en lo familiar de forma particular? Fíjate que hay distintos criterios, pero sí puedes, pero yo lo que te diría es, el problema que puedes tener ahí es que la contraparte, por ejemplo, a la hora del juicio, ¿a qué hora va a ser? ¿No? O sea, va a ser en la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que te pueden alegar es que si descubren que eres servidora pública, pueden ver cuál es tu horario y en tus reglas de tu contrato ahí dice que si puedes hacer otras cosas fuera de tu horario, en tu horario laboral y por ahí te pueden agarrar y por ahí te pueden contrainterrogar. Ese sería el riesgo o el peligro. Lo puedes hacer fuera del estado sin ningún problema. Eso sí. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer, una autorización de la fiscalía, pues también a lo mejor puede ser, ¿no? Eso también podría ser una de las formas en las que te puedes sacar de eso. Pero yo lo que te recomiendo es mejor hacerlo fuera del estado y tener mucho cuidado con el tema del horario, porque ahí es donde ya nos ha pasado con un colega que de hecho lo corrieron por eso porque estaba trabajando no en la fiscalía, pero sí en la comisión de víctimas. Y lo cacharon que andaba haciendo de perito, pero ni siquiera en su estado, en otros estados y aún así pasó. Entonces depende de la contraparte. La contraparte es la que te va a investigar y va a poder generar ese argumento. Dice Sonia, buenas tardes, por favor, ¿pueden repetir qué sustenta Organización Bibliografía que el perito es autónomo e independiente? El Código Nacional de Procedimientos Penales, pero les podemos pasar mucha literatura. No necesitas ninguna literatura. Te voy a decir por qué. Si tú estás haciendo un experimento científico y tienes a tu asesor de tesis diciéndote, no, eso no salió, salió esto, tu tesis es científica, se llama conflicto de interés. O sea, es decir, no tienes que probar que el conflicto de interés es malo. Lo que tienes que probar es que el que no seas independiente afecta tu peritaje y deja de ser autónomo. Recuerden que nuestra participación vale por eso, porque es autónoma, porque es independiente y porque da condiciones. Dice, ¿hay cursos o talleres sobre psicología de la mentira? Hay cursos, nosotros escribimos un texto que les recomiendo otra vez, se llama False Allegations, o nuestro libro Psicología de la Mentira, en donde hablamos precisamente al respecto. Ahorita si quieren les ponemos el link para que tengan acceso. Dice Aide Rico, en un juicio agrario me proponen como tercero en discordia. Solicitan que analice los dos informes periciales psicológicos y realizar el mío. Todo en un solo informe. ¿Es esto válido? Sí, sí es válido. Para mí serían dos contrainformes y una autopsia psicológica. No necesita hacer un contrainforme. Lo que estás haciendo es integrar, porque tienes que leer aparte de eso toda la carpeta. O sea, el problema de los peritos actualmente es que solamente hacen su partecita y dicen, no, a mí me tocó evaluar a la señora y lo que salió en la entrevista, pero se fijaron como una compañera que dijo, no, yo estoy evaluando a la niña y me estoy dando cuenta nada más que no hay abuso sexual, sino que se están utilizando ese alegato para tal y tal y tal y tal. Ese es un buen trabajo. Que te hayas dado cuenta, eso es un buen trabajo. Entonces, muy probablemente cuando te toca en tercero en discordia, pues te va a tocar lo mismo que estamos viendo, que cada quien vio su parte y aquí lo que toca ver es su parte, la parte del otro y todo el expediente. Entonces no vas a hacer un metadictamen, sino más bien vas a ver tu evaluación y vas a ver qué evidencia vieron los otros que sustente a las hipótesis que tú encontramos. Dice Diego, perdón, ¿cómo integramos prácticas forenses particulares que no están reconocidas por las instituciones en el juicio? Importante, no, las instituciones no determinan qué es científico o qué es buena práctica. Las instituciones lo único que admiten, lo único que deciden es si se admite tu evidencia o no. Entonces, no tiene que haber un juez del manual. Dice, no, esto sí es científico y esto no. Olvídate de eso. Eso te lo dicen los abogados y abogadas para chorearte. Pero no, las instituciones no reconocen buenas prácticas ni nada de eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Una muy rápida, muy fácil es protocolos de la Suprema Corte. Ahí dice, léete bien los protocolos y si te lees bien los protocolos vas a ser un genio de la litigación, en comparación de muchas personas, te los juro. Dice, por ejemplo, opinar de medicina forense con fundamentos y argumentos, pero sin ser médico.
Yo lo que digo es que yo no hago opiniones sobre los resultados, sino hago opiniones sobre el procedimiento. ¿Me explico? Yo no digo, es que no salió esto y debió haber salido esto otro. No. Yo lo que digo es, el médico no tomó en cuenta el contexto. El médico no cometió errores en la forma de describir a la víctima y esto supone que tal vez copió y pegó su dictamen. ¿Me explico? O sea, no ataca la confiabilidad más que el resultado y te quitas de muchas broncas. O sea, porque lo que tú estás hablando son de hechos y de procedimientos. No estás haciendo no estás haciendo interpretaciones científicas, ¿me explico? De medicina. Dice Adrián, buenas tardes, soy médico patólogo y una abogada me contactó para que le apoyara como perito en un caso de demanda penal, revisando las laminillas de un estudio de este. Qué buena participación. Las laminillas de este estudio, este caso, además una opinión técnica acerca del mismo escrito. La pregunta es, ¿puedo fungir como perito? ¿Se necesita una licencia de acreditación especial? No, no necesitas ninguna acreditación especial, lo que necesitas es leer todo el expediente. No te quedes nada más con las laminillas, porque la laminilla ya nos ha pasado en casos, que les hacen cortes y que un médico forense está decidiendo si él piensa que fue una asfixia o piensa que fue un paro cardíaco. Pero tú con una laminilla lo único que vas a poder decir es, aquí hubo inflamación, aquí no hubo. No puedes llegar a temas de causa de la muerte. Entonces es muy importante que leas todo el expediente y veas cuál es el significado de esa laminilla. Y ahí sí te recomiendo aventarte, leerte un libro, por ejemplo, de medicina legal. Te recomiendo mucho un libro que se llama Forensic Investigations, donde también participamos, que lo puedes encontrar en Amazon. Ahorita les ponemos el link en el chat. Y ahí hay un capítulo que, si no mal recuerdo, es el capítulo 7, donde habla sobre medicina legal. Entonces, con que te leas ese capítulo, te va a dar mucha orientación de qué es lo que hay que hacer y tu trabajo como médico patólogo, pues va a ser decir, en el contexto de la pregunta tal, mi respuesta es tal y ya. Porque si no te vas a poder, no te vas a poner a determinar causas de muerte y a veces te quieren utilizar para eso. Hay que tener mucho cuidado cuando nos enseñan nada más una cosita y no nos enseñan todo. Dice Omar, cuando yo salí de la fiscalía me preguntaban qué me acreditaba como profesional forense y yo les decía que mi maestría y mi cédula y tu experiencia en la fiscalía, claro, Omar, ¿no? O sea, vos estuviste unos años en la fiscalía y evidentemente es parte de tu experiencia y tienes toda la razón, no hay necesidad de tener un curso especial. Nos comenta Liz, yo quiero saber eso porque en realidad me llega un caso muy esporádico. Pienso que quizá colaborar en algún lugar podría abrirme el campo, pero no sé a dónde acercarme. Vivo en Mérida y realmente he visto que hay lugares donde hacen peritajes de manera independiente. Me he acercado y no me aceptan ni como colaboradora. Te voy a decir qué fue lo que yo hice, Liz. Yo lo que empecé a hacer es ofertar, o sea, después de que ya tenía cierta experiencia, fui, por ejemplo, a la Casa de la Cultura Jurídica. La Casa de la Cultura Jurídica es un espacio en donde tú puedes hacer, o sea, es un espacio donde van abogados. Y entonces tú puedes hablar con el director, con la directora y decirle, oiga, déjeme darle una conferencia a los abogados. Y la organizamos. Ellos tienen mucha necesidad de hacer eventos. Y entonces eso te puede acercar a los abogados. Es una forma. La segunda forma que yo veo que te puedes acercar es a partir de hacer trabajos muy buenos. Es decir, cuando tú haces un trabajo muy bueno, cuando haces un informe que vale mucho la pena, y por eso una recomendación que yo les quiero dar es, cada caso es diferente, en cada caso aprendan y cada informe traten de que les deje a ustedes algo nuevo, porque eso va a hacer no solamente que los abogados queden satisfechos, las víctimas o los acusados queden satisfechos, sino que también tú quedes satisfecho y eso te va a ir recomendando. Entonces, yo hago esas dos cosas. Por lo regular, acercarme al principio, hice muchas conferencias en la Casa de la Cultura Jurídica o a espacios, colegio de abogados, que te den una oportunidad de, oye, quiero dar una plática sobre buenas prácticas en psicología forense, colegios de abogados, y acércate a ellos y que te conozcan y a partir de eso. Y la segunda es, ya que tienes la oportunidad, trata de hacer unos informes que un poco les haga que todo el mundo tiemble, pues que digan, caray, esto no lo habíamos visto antes. Porque si los hacemos como pan caliente, pues va a pasar lo mismo. ¿No? O sea, por eso yo digo, ni cobrar poquito, ni cobrar mucho. Si cobramos poquito, no tenemos tiempo ni dinero para hacerlos bien, y si cobramos mucho, ya estamos más preocupados por el resultado que lo que estamos haciendo. Dice Diego, ¿cómo integramos prácticas forenses? Por ejemplo, ya está. Mi título es científico forense y tengo artículos publicados de índole médica. ¿Estás bien? No, pues si tienes artículos publicados en índole y publicado, no tienes que tener ningún problema. Te van a decir, oiga, pero es cierto que usted no es médico. Le digo, no, pues si no estoy recetando o si no estoy dando tratamiento.
¿Me explico? No estoy, o sea, no me están acusando de estarle dando recetas a la gente. Estoy haciendo una observación sobre este resultado médico. Dice, la ley de peritos, dice ahí de San Luis Potosí, prohíbe que quien esté en función pública ejerza como perito particular y hay sanciones. Sí, es cierto, hay diferentes estados y ha pasado, hay que tener cuidado con eso. Ahí les ponemos unos enlaces. Dice un compañero, si eres servidor público, revisa la ley orgánica, impide participar en proceso judicial, hay un padrón de peritos particulares en los poderes judiciales, de acuerdo. Saraí, mi hermano nació sin un brazo, durante toda su vida se apoyó en una navaja, las que tienen luz para destapar cosas, prácticamente era su otra mano, nunca fue agresivo ni sacó para usarla en otras circunstancias, pero hace un año, 5 meses, un vecino lo agredió, empezó a pegarle hasta tirarlo al piso y mi hermano se sintió en riesgo y sacó su navaja y en el forcejeo picó a esa persona y desgraciadamente falleció. Qué fuerte. Toda la familia de esta persona salió a pegarle nuevamente a mi hermano. Gracias a Dios contratamos peritos privados y el juicio parece que va por buen camino para que se quede como homicidio por riña y no calificado como quiere la contraparte. Sí cobran bastante dinero, pero están haciendo muy buen trabajo. Qué bueno que estén mejor, Saraí. Qué complicado y por ahí te recomiendo mucho que hay que poner a tu hermano en una categoría de persona con discapacidad, ¿no? Y eso también puede ayudar muchísimo. Los libros están en español, tenemos algunos en español y la mayoría están en inglés. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Creemos que estos espacios pues están funcionando bastante para sacarnos a todos de la duda. Y ahora sí, ¿cómo iniciar en la práctica forense privada? ¿Qué servicios prestar? ¿Cuáles son nuestras obligaciones como profesionistas forenses? ¿Cómo cotizarlos y cómo cobrarlos? Aquí vamos a hablar ya como de los diferentes servicios que podemos ofrecer y siempre hay que partir de qué áreas de conocimiento especializados comprobables tenemos. A esto justo se suma lo que ustedes están comentando, por ejemplo, tener publicaciones, haber hecho investigaciones, haber colaborado, haber dado capacitaciones, haber tomado capacitaciones, diplomados, obviamente pues seminarios, ¿no? Todo tipo de actualización profesional, obviamente posgrados, doctorados. Recuerden que aquí la inversión profesional que ustedes están haciendo va a determinar también que a mayor especialización sus servicios pueden ser cotizados con una mejor tarifa. Entonces, aquí lo vamos a dividir en los siguientes rubros, que serían como lo que podemos empezar a trabajar. Uno es la consultoría para casos judiciales. Dos, ahorita vamos a entrar detalladamente a cada uno de ellos y les vamos a mostrar los ejemplos de cotización y de propuestas técnicas para que ustedes también pues puedan organizar cómo se tiene que trabajar, cómo van a trabajar. Y bueno, la segunda sería ya los peritajes especializados, incluyendo metaperitajes y participación en juicio, la consultoría para organizaciones o colaboración con organizaciones que ustedes desarrollen sus propias capacitaciones, las cobren tal cual, que ustedes participen en la consultoría para protocolos, ya sea actualización, modificación, o que de plano les pidan elaborar un protocolo de investigación o de actuación con sus conocimientos especializados. Por ejemplo, ahora en medicina que decían un protocolo especializado en la investigación forense de violencia sexual desde el ámbito de medicina legal. Por ejemplo, hay mucha necesidad. Los médicos están desafortunadamente limitados, los psicólogos también, a solamente caer en clasificaciones clínicas, ignorando un montón de evidencia alrededor psicosocial. Entonces, pues bueno, vámonos con el primer servicio que sería la consultoría para casos judiciales. Perdón. Dependiendo de si ustedes cuentan con licenciatura, posgrado, doctorado, incluso postdoctorado, es como van a mejorar sus tarifas, pero estos son como unas tarifas base que nosotros les recomendamos y pues obviamente hay que adecuarla al contexto en el que ustedes se encuentran, ¿no? Se podrá cobrar mejor en algunas ciudades que otras, en algunos territorios que otros, para algunas personas que otras, por ejemplo, ¿no? Eso les recomendamos precisamente pues obtener información sobre el caso en concreto, ¿no? El caso en concreto es indispensable preguntar
como mínimo, quienes están involucrados en el conflicto, hagan su búsqueda antes de aceptar un caso en internet, cómo está la situación, quiénes están involucrados, va a haber actores políticos, va a haber actores sociales de cierto caché o cierto renombre que también pueden pagar mejores honorarios incluso, y que ustedes verifiquen también el estado de riesgo que implica para ustedes para solicitar ciertas precauciones respecto a su participación o consultoría. Bien, esto implica, por ejemplo, que si tienen que ir a audiencia, lo hagan a distancia por las condiciones del contexto que son, perjudiciales para cualquier profesionista, que incluso, por ejemplo, nos ha tocado participar en casos en donde los abogados están recibiendo amenazas de muerte. Ahora imagínense ustedes como peritos, pues, ¿no? Es muy importante cuidar y recordar que si nosotros le vamos a entrar a, pues, estas actividades, también somos personas profesionistas que estamos defendiendo derechos humanos y que la figura del defensor de derechos humanos es una figura reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una persona que tiene también derechos y garantías, pues digamos, de especial protección, ¿no? O reforzada. Entonces, cuando participamos en las consultorías para casos judiciales, básicamente a ustedes les va a llegar una propuesta de, oye, ¿cómo ves este caso? Lo puedes checar, a ver cuánto me cobras, qué será lo mejor, no estoy seguro si se necesitará un peritaje, pero pues échale un ojo y tú me dices lo que corresponda. ¿Qué es lo que podemos hacer? En este tipo de casos, pues preguntarle al abogado, sí, claro, con mucho gusto, o al cliente, en este caso, si es la víctima o la persona acusada o la persona que necesita que revisemos su caso, hacerle de su conocimiento que sí o sí vamos a necesitar que la persona especialista en derecho que está llevando su caso esté en contacto directo con nosotros y que necesitamos también nosotros conocer algunos detalles, hablar directamente con el abogado porque muchas veces las personas que se encuentran pues en estos conflictos legales no tienen conocimiento sobre la etapa procesal en la que se encuentra el caso, ¿no? La experiencia del abogado, cuál es su táctica para defenderlo, para representar su caso, qué es lo que ya se aportó y lo que juega en favor o en contra del caso que se está representando, si todavía es momento procesal oportuno para hacer otras indagatorias y meter más evidencia. Y bueno, entonces aquí pueden realizarse estas consultorías para casos judiciales a distancia, ¿no? Ustedes pueden hacerlo en diferentes territorios. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, es colaboramos con diferentes estados de la República en México y ellos, los abogados o los familiares, las personas, incluso pues colegas profesionistas, nos han recomendado con las propias víctimas o los propios acusados y ellos nos hablan, nos contactan, nos platican de su caso, nosotros establecemos comunicación con el litigante, hacemos las preguntas de cómo está el caso, ¿no? Sondeamos el terreno, qué tanta apuración tienen también para presentar pruebas a favor. O que soporten esta teoría del caso. Y sobre eso, entonces, ahora sí les diremos con mucho gusto, déjame elaborarte una propuesta técnica y económica para lo que yo considero que puede ser apropiado para tu caso. Esta consultoría, yo te voy a establecer cuáles son mis observaciones. Tiene un costo por hora trabajada. Porque, pues dependiendo de si hay 3 tomos, 5 tomos, un tomo de expediente o de carpeta de investigación, y si hay juicios familiares, si hay juicios penales, si hay juicios laborales, pues claro que yo me tengo que dar el tiempo de revisar toda esa información para después hacerte una propuesta de qué es lo que yo observo como especialista, lo más adecuado en cuanto a mi colaboración contigo. Y aquí entonces elaboraremos la cotización formal que puede ser enviada por correo electrónico o por WhatsApp, ¿no? Por mensajería de WhatsApp. Lo que yo les recomiendo es siempre dejen una constancia. Si se les pierden los mensajes de WhatsApp,
pues ya ni modo, ¿no? Pero mándenlo por correo electrónico, solicítenle y háganle llegar a la víctima o a la persona que está involucrada, justo para evitar tercerear con los abogados mañosos que decían ustedes. Asimismo, envíenle la propuesta a la persona interesada en el servicio y al litigante que está representando el caso, y ahí se va a explicar lo que ahorita vamos a detallar. La sugerencia de honorarios por hora trabajada es de acuerdo a tu nivel de profesionalización. Por eso, pues, abona muchísimo que ustedes se encuentren altamente capacitados, ¿no? Si ustedes son, por ejemplo, egresados en licenciatura y tienen algunos cursos, algunos diplomados, están en formaciones un poco más detalladas o específicas en la materia en la que van a hacer la consulta tal cual. Por ejemplo, ustedes pueden tener una licenciatura en ciencias forenses, pero tienen, por ejemplo, un diplomado en investigación forense de tortura y ustedes los están consultando para un caso de una investigación de tortura, por ejemplo. Entonces, sus honorarios podrán oscilar dependiendo de la región territorial de nuevo y a quién se los estén ofreciendo, pero desde una tarifa de 1,000 pesos o $59 mexicanos hasta 2,000 pesos. Y nos subimos unos 1,000 más si ustedes tienen maestría o doctorado. Aquí ya también se los pongo a su consideración porque nosotros hemos detectado que pues muchas veces las situaciones legales implican, representan muchísimos gastos para las personas que se encuentran en este conflicto legal y sí les interesa la participación nuestra, pero que tienen algunas condiciones o limitaciones para pagar pues lo que nosotros estamos requiriendo, y lo que yo recomiendo ahí es ofrecer facilidades de pago como mensualidades, por ejemplo, o como un anticipo que no es reembolsable por el 50% del total de nuestro trabajo. Por ejemplo, si nosotros ya nos mandaron el caso y vimos que es mucho trabajo de leer, podremos decir, bueno, esto me va a llevar aproximadamente 10 horas de checar y yo lo puedo cotizar de 1,000 a 2,000 pesos, de 2,000 a 3,000 pesos por hora trabajada, y yo voy a rendirle un informe que será precisamente como mi consultoría tal cual, de cuántas horas le invertí trabajando en este caso, más cuántas horas le invertí haciendo la propuesta formal de lo que yo recomiendo. Y ya después pueden ustedes proponer una videollamada o una reunión con las personas que los están contratando para explicarles cuáles fueron sus observaciones, qué fue lo que ustedes notaron y cuál es la tarifa final de las horas trabajadas, pues, ¿no? Entonces, así se ve, así luce una propuesta. Este es el primer apartado, esta es la carátula en donde ustedes colocarán, pues, si tienen ya el nombre de alguna consultoría o solamente ustedes como consultores independientes, pues colocar sus datos, cuáles son las credenciales que tienen de manera sintetizada. Yo, por ejemplo, soy egresada en criminología y tengo una maestría en ciencias forenses, coloco mi número de cédula profesional, coloco un domicilio para recibir notificaciones, coloco mi teléfono de contacto, mi correo de contacto, y esta es la portada de lo que van a ver, así como la fecha en la que se está expidiendo el documento. El propósito, aquí ya pues lo estamos planteando. Yo estoy expidiendo este documento oficial en donde vamos a establecerles todas las condiciones sobre la prestación de servicios, que implica, por ejemplo, ya dependiendo del caso, yo lo que propongo en esta cotización es, ustedes me hablaron a mí para que yo les explicara qué secuencia de acciones ocurrieron efectivamente en este crimen en particular. Y a esa evaluación forense se le llama reconstrucción del crimen. ¿Qué es lo que me va a implicar a mí hacer una reconstrucción del crimen? Ya vi el expediente, ya vi cómo está el caso, ya me hicieron ustedes llegar este material disponible y a mí me va a tomar 40 horas de trabajo para hacer todas mis interpretaciones, para vertirlo en un informe y nada más, ¿no? Entonces, eso implica también, pues, que yo me esté comunicando y tomar horas adicionales, ¿no? Por ejemplo, para, oye, ya nos llegó tu reporte, nos gustaría reunirnos contigo para platicar sobre tus hallazgos, ¿no? Como cómo podemos nosotros utilizar este reporte para la mejor estrategia legal y, bueno, coordinarnos con el equipo de litigio.
litigio, cómo efectivamente poder interpretar y explicarle a las personas que están involucradas qué es lo que nosotros interpretamos, cómo estuvo la cosa realmente, ¿no? Este es otro apartado, que esto es indispensable, que nosotros recomendamos que lo coloquen para dejar bien claras las condiciones de la prestación de servicios. Esto es que se solicite que se establezca una relación profesional en donde ustedes no les restrinjan el material, ustedes van a tener la autonomía para realizar su trabajo, para asegurar un resultado imparcial y con validez científica en el proceso legal. Esto es, no porque me estés contratando te voy a dar un resultado en particular. Yo lo que te garantizo es que voy a seguir procedimientos y el resultado al cual yo llegue, esa es la verdad de mi procedimiento científico que después será examinado pues ante un tribunal y que será puesto en contradicción por las partes involucradas. Para que yo pueda llevar a cabo esta evaluación o lo que te estoy proponiendo y con autonomía y con suficiencia del material, necesito, por eso lo podemos hacer a distancia, mándame todo el expediente y mándame si hay fotografías a color, videos a color, mándamelos también, cualquier otro material relacionado con el caso y que se cubra al menos el 50% del anticipo del total de los honorarios. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo cuadré yo mis 40 horas de trabajo con lo que cobro por hora. En estos casos, en donde ustedes lleguen a un arreglo, se suspenda el proceso, haya un acuerdo, se extinga la acción penal, lo que sea, este anticipo por las horas que yo ya chambié es no reembolsable. Y aquí viene precisamente lo que ustedes decían, híjole, es que yo ya hice la chamba y de repente pues ya están como que es que todavía no te puedo pagar y así nos van llevando largas. Entonces, primero y así, por más que les surja a ellos, ustedes garanticen que ese trabajo va a estar pagado con un anticipo de por medio antes de empezar a hacer su trabajo ustedes, pues, ¿no? Y aquí en esta otra apartadito, ahora sí, del lado derecho vemos el total de honorarios. Por ejemplo, yo coticé en 1,000 pesos mi hora de trabajo, por eso el total son 40,000 pesos. Son 40 horas de trabajo y esta cotización es válida por 30 días después de su emisión. Por eso le estoy poniendo también la fecha en la que yo estoy emitiendo mi cotización y que se requiere anticipo. Como van a empezar a trabajar de manera pues particular, ustedes también tienen que verificar cuál es su condición o situación ante pues la entidad fiscal de su país y obviamente pues cuando hay transacciones, por ejemplo, entre particulares, pues los particulares tenemos que hacernos cargos de reportar nuestros impuestos a la institución fiscal correspondiente y esos impuestos pues se cobran adicionales. Entonces, si el cliente va a requerir factura para justificar el gasto que está haciendo, agreguen los impuestos por cada emisión de gastos que ustedes les están haciendo, pues. O sea, si lo dividen en dos partes en anticipo, sí requiero factura y entonces el anticipo serían 20,000 más IVA porque yo le tengo que correr traslado de esos impuestos al gobierno, que me los está cobrando por mi actividad profesional. Y el siguiente pago de liquidación será igual, más IVA, 20,000 pesos, para que el cliente tenga pues su factura, pues, ¿no? Y ustedes tengan también su comprobante de qué están trabajando y va a quedar registro fiscal. Para eso también que no se metan en apuros. Otra de los apartados que consideramos dentro de estas evaluaciones de la condición forense es que habrá casos que sí a lo mejor van a requerir que ustedes se trasladen de un territorio a otro. Si este es el caso, coticen adicionalmente los gastos de transportación, de hospedaje y de alimentación, haciendo una investigación sobre, por ejemplo, pues dónde me tengo que transportar. Tengo que tomar un avión, es diferente a tengo que tomar un autobús de una ciudad a otra. Por cada vez que ustedes tengan que que viajar, se hará un gasto adicional que no viene dentro de los honorarios. Bien, entonces ustedes propongan tal cual cuánto va a ser por día de viaje adicional los gastos de transportación y viáticos, dependiendo de la región a la cual se tengan que desplazar. Y ya las veces que los requieran
para estar en esa diligencia, pues de manera presencial, ustedes van a cobrar viáticos aparte. No se van a gastar lo de sus honorarios, perdón, por la actuación forense. Esto es importante como establecerlo, que incluye estas horas cotizadas, 40 horas de trabajo, 10, 15, 60 horas de trabajo, por ejemplo, pues implica que yo voy a elaborar mi informe, el que me estoy comprometiendo, y voy a tener una sesión de asesoría con el equipo de litigio para orientarlos sobre esto. Cualquier hora adicional que no esté establecida a la presentación del informe o presentación ante el tribunal también se va a agregar honorarios. Por ejemplo, aquí se cobra, aquí estoy diciendo yo que la audiencia judicial, las horas que me tengan ahí, si me van a pasar o no, porque no alcanzaron a interrogar al testigo o al perito anterior, y de todas formas fui yo a darme mi vuelta y estuve 6 horas encerrado en el tribunal esperando a que pasaran mi turno, pues son 6 horas de mi vida profesional cotizadas en 1,000 pesos cada una. Entonces, por mi presentación ante el tribunal, más viáticos, obviamente, ¿no? Yo estaré cobrando 1,000 pesos la hora, ¿no? Ustedes coloquen la tarifa que se adecue a su perfil profesional, a sus necesidades del caso, a las posibilidades económicas y los acuerdos económicos a los que hayan llegado con las partes. Y finalmente, al finalizar nuestra cotización o nuestra propuesta técnica y económica, colocamos nuestras credenciales. Esto es importantísimo que ustedes lo coloquen adecuado al caso al cual van a estar rindiendo una asesoría o alguna consultoría, para que ellos vean las credenciales que ustedes tienen, y que pues obviamente se decanten por su propuesta antes que cualquier otro profesional, porque ustedes finalmente pues les están brindando esa especialización. Yo aquí coloco pues parte de mi formación profesional, de mi especialización en otros temas, en qué ámbitos y en qué tipo de violencias trabajo, cómo también he colaborado en la valoración, en la elaboración de protocolos, por ejemplo, y con quiénes, instituciones o agencias reconocidas he colaborado. Y esto nos ha ayudado mucho para que se convenzan también de, bueno, no es una persona que al aire, ¿no? En inventada, está ahora proponiéndose, sino que sí tiene formación especializada, que es pues lo que se busca, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a los servicios a prestar de consultoría. Me regreso un poquito, que estábamos aquí en el punto número 1. Para cualquier tipo de propuesta económica en la que ustedes vayan a empezar a trabajar, hagan un documento como les vamos a prestar la presentación, no se preocupen, para que tomen nota con detalle, hagan su propia propuesta económica y técnica y detallen al menos estos apartados que serán indispensables para la comunicación abierta, honesta, con las personas con las que ustedes empiezan a trabajar. Ahora vamos a ver este apartado de cómo cotizar los peritajes especializados, incluyendo metaperitajes y participación en juicio. Déjame, le doy primero respuesta a Luis Gerardo, que hace una muy buena pregunta. Dice, ¿recomiendan modificar los montos de cotización si el trabajo se tiene que realizar con urgencia? Sí. Por lo regular, yo te diría, dependiendo de la urgencia y dependiendo de la cantidad de trabajo, o sea, ¿cuál es la lógica detrás de esto? La lógica detrás de esto es que tú vas a dedicar unas horas del trabajo al día a un dictamen. O sea, nosotros no tenemos un dictamen al mismo tiempo, tenemos clases, tenemos dictámenes, tienes consulta, tienes otras cosas que hacer. Pero entonces quiere decir que le vas a dejar de lado otras cosas para darle prioridad a eso. Entonces yo te recomiendo que el aumento sea entre 20 al 50%, dependiendo de, pues, de qué tan rápido lo necesitan. Por ejemplo, me ha tocado casos en donde te dicen un jueves para el lunes, por ejemplo, ¿no? O incluso a veces mucho menos o menos. Está pesado agarrar ese tipo de trabajos, pero pues ya valió tu fin de semana y pues obviamente uno quiere trabajar, pero sí decirle, mira, te voy a cobrar 30% más. O decirle, te voy a mandar la cotización tomando en cuenta la urgencia. Y no hay necesidad de decirle cuánto cobras originalmente, sino más bien mandarle cuánto vas a cobrar ya tomando en cuenta todo el proceso. Entonces la respuesta es sí, Luis Gerardo, y de hecho yo creo que es justo ponerlo. Miren, mucho de lo que nosotros queremos es dignificar esto, porque les voy a decir, ¿saben cuánto cobra un psicólogo, por ejemplo, un perito de psicología en Estados Unidos? Pues cobra de 270 a $500 la hora. Yo he visto a quienes cobran hasta $600 la hora.
Imagínese usted, o sea, evidentemente es otro mercado, son otros gastos, son otras cosas, pero no digo que cobremos esto acá, pero lo que sí es que yo he visto los peritajes de allá y no se crean que son la gran cosa. Lo que está pagando la gente es tu expertise y obviamente tu capacidad de entender, de estudiar el caso, de clavarte en él y de poderlo explicar a juicio. Eso ya tal vez eso es muy importante, ¿no? Entonces la respuesta es sí, Luis Gerardo, yo diría de entre el 20 y el 50%. Bien, bueno, siguiendo con el segundo servicio, digamos, están los peritajes especializados, incluyendo los metaperitajes y la participación en juicio. Aquí entonces, ahora sí, si ya nosotros dimos una punto de salida, un punto de partida en donde estamos diciendo, ya revisé, te cobro tanto por la mera revisión y consultoría que te estoy dando, pero si mi estrategia como forense requiere o te planteo un peritaje, te lo tomo a cuenta, lo que ya me pagaste por la asesoría, para el monto total del peritaje. Entonces, aquí obviamente, pues volvemos a explorar y ya teniendo en consideración que vamos a revisar todo lo que esté involucrado en el debate judicial, vamos a realizar las sugerencias a los litigantes y personas involucradas y ofrecer un peritaje pertinente. Entonces, importantísimo, ¿qué tipo de juicio se está realizando? ¿En qué materia? ¿En laboral, en agrario, en penal, en familiar, etcétera? ¿En qué lugar o territorio se está llevando esto? ¿Cuál es el estado procesal en el que se encuentra el caso? ¿Con qué urgencia requieren la información o nuestro análisis? ¿Con quién voy a colaborar? ¿Ustedes a quién representan? ¿Y cuál es la estrategia? También hay que checar con los abogados porque sí son medio tricky y luego te das cuenta que los abogados no están llevando una buena representación y obviamente eso tampoco va a ser bueno para ti y tu trabajo porque ese es el abogado que te va a ir a preguntar a juicio. Y si tú te estás dando cuenta que el abogado está haciendo tranzas, que el abogado no está siendo diligente, que el abogado está poniendo mentiras para beneficiar a su cliente y llegan a ti con una expectativa de que pongas en el reporte lo que a ellos les favorece, por favor, no trabajen con esos abogados porque los van a meter en problemas. Y bueno, entonces establezcan un buen abogado, tienen toda la información del caso. Un buen abogado ya habló bien con su cliente. El cliente ya le dijo, sí lo hice, no lo hice, o estas son las condiciones, o estas son las evidencias que tengo. Y un buen abogado va a hacer lo mejor posible para su cliente con la información que tenga al alcance, pues. Entonces, aquí pues puede presentarse los peritajes en algunos casos a distancia por comparecencia virtual. Los buenos abogados requieren también, ¿no? Como de, oye, pues sí, le pareció muy bien la cotización al cliente, lo podemos hacer a distancia, yo voy a requerirle al tribunal que tú puedas desahogar y participar en audiencia de forma virtual. Y así es como nosotros desde nuestra zona en la que trabajamos aquí en Aguascalientes, hemos participado en juicios en Monterrey sin tenernos que ir hasta allá, en Ciudad de México, en Tamaulipas, en Zacatecas, en diferentes entidades del país. Y eso obviamente pues disminuye los costos de viáticos, ¿no? Solamente en casos de que ustedes, por ejemplo, digan, no, la verdad sí tengo que ir presencialmente a hacer unas investigaciones, unas entrevistas, unas evaluaciones, entonces vayan porque vale la pena, pero considérenlo como parte de sus costos de viáticos en caso de que sea requerimiento desplazarse de su ciudad de origen. Y de igual manera, coticen su peritaje por las horas que les va a tomar. Obviamente la participación en tribunal por hora que les decía, o sea, mi cotización incluye solamente mi reporte forense, mi peritaje. No incluye las horas que voy a pasar en participación en juicio, porque esas horas son inciertas. Lo que sí te puedo decir es que mi tarifa por hora que se tome el juzgado será tal. Y entonces ustedes me pagarán lo que ya coticé más las horas de comparecer ante el tribunal por hora. Y eso pues se contabiliza a partir de que tú estás ya en la audiencia judicial, que ya te dieron acceso, que ya te interrogaron, ya te contrainterrogaron y ya volvió la otra parte a reformular y ya te rescató. O sea, eso puede ser una hora o pueden ser 5 horas de tu vida. Pues pueden ser 8 horas de tu vida. Hemos estado incluso en audiencias virtuales que no nos pasan
pasamos, la audiencia estaba a las 12 de la noche, son las 8 de la noche y tú sigues conectado en la audiencia virtual y todavía ni siquiera te admiten. Entonces, el principio de continuidad en los juicios es importantísimo para seguir nosotros, ¿no? Ahí vamos a estar al pie del cañón. Estoy dejando de hacer otras actividades para participar en esta audiencia judicial. Entonces, pues ahí tomen en consideración eso, por supuesto. Dice por acá en los comentarios, Ana Luz, en casos donde apenas nos estamos formando, ejemplo, yo solo tengo licenciatura y diplomado, ¿la tarifa debería bajar? Mira, esa pregunta me parece muy buena, Ana Luz. Mira, yo lo que te recomendaría es tú cobra lo que tú necesites. O sea, por ejemplo, lo que tú quieras. Lo que sí les quiero decir, y es lo que estamos haciendo ahorita, vamos a hablar sobre metaperitajes. Lo primero que nosotros nos fijamos en un metaperitaje es si tiene licenciatura o si tiene maestría, la verdad. O sea, porque la primera pregunta que se tiene que hacer es si esta persona es experta. Y con una licenciatura solamente, pues no puede ser considerado experto. Recuerden las grandes organizadoras, estoy hablando de psicología particularmente. Las grandes, por ejemplo, si está haciendo una ingeniería, pues podría ser diferente, ya hablaríamos. Pero hablando de psicología o hablando de criminología, algo que nosotros hemos visto en las grandes, estas entidades eh, certificadoras en las universidades dicen, y muy claramente lo tienen en sus estatutos, que quien estudie una licenciatura solo tiene los conocimientos básicos de la disciplina y tu cédula te permite ejercer. Legalmente tú puedes ejercer, Ana Luz, sin ningún problema. El tema va a ser la discusión de tu licenciatura en juicio. No siempre se hace esa discusión, la verdad, muy pocas veces, porque casi siempre los peritos de la fiscalía también nada más tienen licenciatura. Entonces, el Ministerio Público no te va a estar discutiendo tu licenciatura si su perito también lo tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos maestrías, al final les vamos a dar les vamos a dar la información. A nosotros nos llegan constantemente a la universidad correos de ministerios públicos indagando si es cierto que tienen la maestría, ¿me explico? Entonces, ya estamos viendo que cada vez los investigan más. Entonces, si solo tienes licenciatura, yo lo que te recomiendo, haz un posgrado. Si no puedes hacer un posgrado ahorita, métete a diplomados, métete a capacitaciones para que tengas además que ofrecer, porque una cosa es el grado y otra cosa es la profesionalización. Obviamente una maestría te da un grado superior y también profesionalización, pero si no tienes, no quieres, no puedes participar en una maestría ahorita, profesionalízate, ¿no? Y entonces la tarifa la puedes adecuar precisamente a eso. Dice Carmen Landín, ¿es válido realizar acompañamiento a niños, niñas y adolescentes cuando estén involucrados en casos jurídicos? Por ejemplo, una niña que está involucrada en cuestiones de guardia y custodia, hacer acompañamiento hasta el juzgado antes de la escucha, antes de intervenciones, como en la finalidad de preparación y disminución de ansiedad. Tú dices siendo perito, ¿no? O sea, tú puedes cobrar eso para hacer ese acompañamiento y para hacer eh, apuntes técnicos, pero siendo perito, yo no recomendaría tanto hacer ambas cosas, ¿me explico? O sea, porque ya ambas cosas ya te ves como que estás involucrada en el caso de una forma que no es la más adecuada. A lo mejor lo que deben de hacer es contratar a otra psicóloga que a lo mejor no necesita ser que sea maestra en ciencias forenses o que le sepa los peritajes, pero que sí sepa de infancia y que tú le des una guía para que acompañe al niño. O sea, yo sí te diría, o trabajas de una cosa o trabajas de otra. Puedes trabajar de las dos, pero puede venir una crítica como la que te acabo de enunciar. Dice Rodolfo, ¿creen que en el costo del peritaje también debería considerarse en el material del derecho se va a aportar, considerando que en materia penal podría haber más repercusiones para el perito, o más materia civil y laboral puede haber mayores ganancias económicas en el caso? Muy buena pregunta, depende del territorio, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, se cobra mucho más uno civil que uno penal, pero porque el civil, como hay lana de por medio, los abogados están muy preparados y te van a investigar y va a ser todo un rollo, pero en México yo he visto que se cobra más en lo penal por el riesgo que esto implica, la verdad. Entonces, yo lo que diría es, no, sí debe de haber un costo distintivo. Yo en lo civil y en lo familiar suelo cobrar un poco menos, yo llevo nada más juicios familiares y penales, y ya si sale un civil, por ejemplo, de reparación de daño, pues eso ya depende mucho del caso, ¿no? Pero en los civiles familiares yo cobro más o menos por el tamaño de la carpeta y cantidad de personas a entrevistar. Y en lo penal sí son unas tarifas no mucho más elevadas, pero sí un poquito más, pero otra vez depende del caso civil y del caso familiar. Cuando están peleando mucha lana, pues eso quiere decir que tienen abogados que le están pagando mucha lana y que entonces eso implica prepararse mucho más para la audiencia que lo que normalmente se prepararían.
Dice Airam, entonces los peritos en psicología no trabajan en concordancia con la lógica jurídica, teoría del caso. ¿Te refieres a los peritos del Ministerio Público? Sí, claro, recuerden, claro que trabajan, o sea, si la teoría del caso del Ministerio Público está bien, sí estamos trabajando con la teoría del caso. Si el Ministerio Público está teniendo una teoría del caso que no tiene sentido, muy probablemente no vamos a trabajar con la teoría del caso. Entonces, no es que estemos de acuerdo con ellos o no, sino que más bien nosotros hacemos nuestro trabajo, le entregamos y el perito y el Ministerio Público ve entonces qué tipo de teoría de caso se va a hacer. Si estás en la defensa, tú puedes entregar tu informe y que el abogado de la defensa diga, este peritaje no me conviene y no lo mete. Y ese ya es totalmente su derecho como defensa. Pero el Ministerio Público no puede hacer eso de su lado. Dice Omar, acá en Durango los peritajes penales son mucho más caros que los peritajes familiares, de acuerdo. Dice Rubén, se cobra distinto, como es la logística si es en dado caso. Siendo el terapeuta clínico un niño, se me pide que vaya a tribunales en hablar del caso, cuando los papás están divorciados y los demás demandan custodia. Dice Carmen, no, no soy perito en el caso, es solo acompañamiento. Ah, está muy bien, cóbralo aparte, cobra por horas, como le hemos mostrado. Dice Airam, los privados, pues sí, trabajas con los defensas, pero no, los defensas por lo regular no tenían teoría del caso, no tienen teoría del caso. Los que tienen teoría del caso son los ministerios públicos. Si tienen teoría del caso, que pueden tenerlo, pues lo que tú tienes que hacer es ver cómo sí, cómo no. O sea, tu trabajo es decirles, mira, tú no vas a poder probar que esa persona no estuvo ahí, pero a lo mejor sí vas a poder probar esta otra cosa. O sea, tienes que llegar a un límite específico y eso les va a ayudar mucho a la defensa. Dice Carmen, y como asesoría para la mamá, que pedir cuidar para hacer buenas prácticas también se lo puedes cobrar aparte. A lo mejor unas sesiones de unas 5 horas, por ejemplo, y se las cobras igual en el mismo porcentaje. El forense, también podemos participar en diferentes consultorías, en diferentes convocatorias o ser invitados a ellos. Necesidades de consultoría son diversas. La verdad es que, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora, por darles ejemplos claros, o sea, ejemplos que yo he tenido, no sé de otras personas. Pero cuando ya cuando vas avanzando en tu carrera, es posible que participes para ciertas consultoras. Por ejemplo, yo he participado para consultorías como la de Java, que es Justice Access and the Victim and the Accused. He trabajado para Naciones Unidas, he trabajado para la Agencia de Cooperación Alemana, he trabajado para la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Y algo que yo les digo, porque el otro día me lo preguntaban saliendo en Juárez de una conferencia, una psicóloga, creo que era psicóloga criminóloga que acaba de egresar, me decía, ¿cómo le hago para trabajar en la ONU? Y le digo, no sé, la verdad es que a mí me hablaron. Y no me hablaron al principio, me hablaron ahora que ya tengo la barba canosa, honestamente. El otro día estaba viendo los documentos y venían ahí que hay como 3 niveles de consultores, que es como junior, senior, no sé qué. Y entonces depende de la cantidad de tiempo que tienes trabajando. Por lo regular, los más elevados son los que ya llevan trabajando más de 10 o 15 años en el área. Otra categoría es que tenga publicaciones en el área. Otra categoría es que ya haya participado como consultor previamente. Otra categoría es que sea reconocido y que haya trabajado específicamente con fiscalías o con defensas. Entonces, la consultoría, esta fase, el punto número 3, se llega honestamente después de mucho tiempo y de trabajar con diferentes personas. Las consultorías, por ejemplo, a veces tienen que ver, yo estuve en una fiscalía en un estado del sur del país en la semana antepasada trabajando, por ejemplo, como consultor. Me llevó una consultora, el Ministerio Público me recogió, nos llevó y estuve ayudando en un caso de un asesinato de un defensor de derechos humanos. Entonces, algo que recomiendo mucho es que vayan especializándose, no necesariamente en una sola cosa, sino en problemas reales. O sea, no digan, soy perito porque ser perito es demasiado. Pero, por ejemplo, soy perito en divorcios de alto conflicto, soy perito en casos que involucran custodia en divorcios de alto conflicto. Ah, ese ya es otro rollo, ¿me explico? O soy perito en casos que involucran personas de comunidades indígenas. Ah, ese es otro tema. Y eso solamente lo vas a lograr llevando casos. Entonces, mucho de tu primera carrera es, haz una maestría, haz un doctorado, lleva casos, un chingo, perdón, muchos los que trates de tener, y luego
empiezas a publicar a partir de eso y luego va a salir lo demás. Porque si quieres empezar publicando un libro, por ejemplo, como muchos he visto que quieren publicar un libro y a partir de eso que los conozcan, pues está bien. Pero al final del día siento que la carrera no se desarrolla de manera orgánica. Para mí es fácil decirlo ahorita, ya que tengo 45 años, porque yo empecé teniendo 24, 25 años y ya llevo 20 años haciendo esto y honestamente no tenía un plan. Fue saliendo como fue saliendo. Así he trabajado, por ejemplo, en programas de prevención social de la violencia, o he trabajado, por ejemplo, diseñando campañas, o he trabajado en otras cosas mucho antes de empezar a especializarme en lo forense, pero me sirvió mucho ese fundamento para hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, sí creo que vale mucho la pena como ir construyendo tu carrera a partir, o sea, la carrera no termina, mi carrera no ha terminado, espero yo. Y entonces ir continuando, generando credenciales, pero no repitiendo lo mismo, sino tal vez un tema, pero más especializado. Déjenme les doy el ejemplo de tortura, en donde he llegado como a un nivel de especialización que me lo permite. Primero, me hice protocolos de Estambul. Me invitaban a hacer protocolos de Estambul, entonces decían que yo era un experto en protocolos de Estambul. Luego empecé a decir, pues la tortura es un crimen de Estado. Entonces, cuando el Estado hace detenciones arbitrarias, cuando tortura, cuando hace violencia obstétrica, cuando un agente del Ministerio Público o un agente del Estado comete un crimen, es un crimen de Estado, incluyendo tortura. Y entonces yo no nada más era experto en tortura, sino decía, yo soy experto en crímenes de Estado. Y luego después me llamaron a Colombia para trabajar a partir de que yo decía, el crimen de Estado es, ¿qué es lo que sigue? Una grave violación a los derechos humanos. Porque aparte de trabajar tortura, he trabajado feminicidio, he trabajado secuestros, he trabajado otros casos que son graves violaciones a los derechos humanos, que engloban la tortura. Entonces ya no soy nada más experto en tortura o en protocolo de Estambul, sino en crímenes de Estado y luego graves violaciones a los derechos humanos. Y luego a partir de eso me llaman a Colombia y trabajo el tema de prevención, perdón, de crímenes que son graves violaciones a los derechos humanos contra defensores de derechos humanos, es decir, una víctima especializada y un tipo de crimen especializado que se cruzan. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes y abuso sexual y tráfico de niños, por ejemplo, he trabajado eso. Entonces, yo no nada más dices, yo evalúo niños con abuso sexual, sino yo investigo casos que involucran trata. Yo no investigo nada más tortura, investigo tortura contra defensores de derechos humanos o líderes sociales, o algunos que no lo tienen ese apellido, pues, ¿me explico? Y entonces de ahí, entonces fue graves violaciones a los derechos humanos contra líderes y defensores de derechos humanos. Y para darles un final a esta historia, esta semana me hablaron para uno que se llama Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Los crímenes atroces son esos crímenes públicos como lo sucedido a lo mejor con los migrantes en Ciudad Juárez, recordarán ustedes que murieron quemados, o los 43, o estos casos paradigmáticos que en inglés le llaman atrocities. Y entonces la idea es no solamente lo grave del asunto, lo complejo, sino también el impacto político y social. Y entonces si ustedes agarran un caminito, van a ir pudiendo generar una lógica de la carrera a partir de eso. Dice Naomi, buena tarde, yo soy psicóloga que me he especializado y profesionalizando en atención a mujeres víctimas de violencia familiar. Ya he concluido la maestría en evaluación e investigación forense con ustedes. Perfecto. Al realizar peritajes especializados, ¿en qué casos de su experiencia podría desarrollarme? En cualquier caso. En cualquier caso. O sea, en cualquier caso que involucre, Noemí, perdón, en cualquier caso que involucre una investigación forense. Y como lo hiciste, trabajaste con nosotros, pues es interseccional. Y eso involucra niños, niñas y adolescentes, involucra personas con discapacidad, involucra mujeres, evidentemente, involucra, etcétera, etcétera. Y recuerda siempre, Noemí, que como somos de la comunidad, cuando te animes a agarrar un caso, nosotros siempre estamos para consultarte y para ayudarte, no te preocupes de absolutamente nada. Dice Mayra, ¿se puede brindar atención psicológica a un menor o un adulto que va a llevar un proceso jurídico de violencia o guarda de custodia? ¿O antes de eso debe hacer un peritaje psicológico? Lo pregunto porque en algún momento alguien me comentó que no era recomendable, pues la psicoterapia puede contaminar los resultados. Muy buena pregunta. Sí, sí es cierto. O sea, yo diría, puedes dar acompañamiento, pero no psicoterapia sobre el tema específico de abuso sexual. Y si lo vas a hacer, graba tus sesiones. ¿Me explico? Si el niño sale hablándolo, graba tus sesiones.
pero muchas de las veces lo que vas a hacer es un acompañamiento por el tema del estrés, por el tema de la ansiedad y por todo el tema relacionado con la participación en juicio. Dice Mercy, para realizar metaperitajes, ¿cuentan con un protocolo específico? No, más bien, checamos, ahorita vamos a ver eso, checamos qué protocolos debió utilizar el que hizo el dictamen original y entonces a partir de eso nosotros hacemos nuestro análisis crítico. Dice, ¿dónde podemos encontrar maestrías especializadas en el área forense? Ahorita en un ratito más les damos la información. Ahí, perdón, pero ahí ya pueden ver la página posgradoforense.com, para ahí se pueden meter para saber más. Sí, aquí tenemos oferta para criminología forense, perfilación criminal y evaluaciones psicológicas forenses, que incluyen pues estas áreas de intervención para todo tipo de delitos, desde la perspectiva de interseccionalidad, pues entendiendo las vulnerabilidades específicas y conociendo los protocolos de actuación diferentes que existen para las situaciones que estamos como revisando, ¿no? Bueno, entonces les decíamos esto, que este tema de las consultorías para las organizaciones, acérquense, si este es el caso, las organizaciones van a tener una propuesta de honorarios, también ustedes pueden ajustar su propuesta de participación al presupuesto para que ellos les digan, mira, yo tengo este recurso disponible, nuestro objetivo es este, como ves, y ya ustedes dialogarán con las organizaciones cuáles pueden ser sus aportaciones precisamente, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de capacitaciones, les decía, ustedes también pueden incursionar en generar estas capacitaciones y formaciones o ser invitado a ellas. Si ustedes están siendo invitados, también la organización plantea pues cuáles son los honorarios, pero también ustedes pregunten, también nos ha pasado que nos invitan a dar capacitaciones y no te pagan, por ejemplo, no sé, un monto que sea como para licenciatura, ¿no? Como para dar clases y tú tienes un doctorado, por ejemplo. Entonces, también revisen ustedes cuáles son las condiciones en las que se va a realizar esta capacitación, si va a ser a distancia, elaboren también su cotización, les van a pedir a las organizaciones más formales, ¿no? Piden, hazme una propuesta, por ejemplo, de temario, de calendarización de las fechas, por qué medio se va a realizar la capacitación, si va a ser de manera presencial, si va a ser de manera virtual. Ustedes coticen o valoren qué costos operativos, administrativos y de plataformas están empleando para que estas capacitaciones sean posibles. Por ejemplo, nos han invitado a dar capacitaciones en donde nosotros ponemos la cuenta de Zoom, por decir algo. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo de los costos de plataforma y ellos nos pagan unos honorarios, pero obviamente dentro de nuestros honorarios nosotros les pues sacamos un adicional dependiendo de las plataformas que vamos a utilizar, ¿no? Y del costo también administrativo que nos implica para nosotros, pues, estar haciendo toda la gestión de los usuarios inscritos, la difusión del evento, la promoción pagada en redes sociales, si van a imprimir carteles, si los van a pegar a algún lugar. Consideren todos estos gastos para comenzar a plantearse entonces el costo de la capacitación por persona, si les cobran el auditorio, van a tener una donación de un espacio o una sede, un auditorio gratuito, y ya ustedes comenzar a cotizar cuáles serían sus ganancias netas. Ojo ahí porque también se nos puede ir como lo buena onda, ¿no? En términos de, híjole, es que no pensé que yo tenía que poner esto y mi tiempo y la gasolina y todo lo demás. Y entonces sí representa pues un bajo costo, una baja ganancia, ¿no? Al final. Y bueno, para ir cerrando y checar las dudas también y ver sobre las maestrías de las cuales tienen dudas, finalmente sería lo de la consultoría para protocolos y elaboración de protocolos que lo hemos puesto en un mismo sitio porque pues se trata de, perdón, el mismo objetivo. Aquí podemos participar como invitados precisamente y pues las necesidades de los protocolos son diversas. Los protocolos también pueden realizarse a distancia, ya sea que se les proponga a ustedes que generen o se hagan desde cero un protocolo porque no hay, no existe, o actualicen y propongan modificaciones a los que ya se tienen, versiones anteriores. Nosotros también hemos participado ya sea desde cero hazme el protocolo, este es el que tenemos y nosotros lo revisamos y decimos, la verdad es que no
te funciona con lo que contempla tu protocolo anterior, lo que proponemos es estos ajustes, incluir estos otros temas que son de buenas prácticas, que son ciencias actualizadas, que contemplan pues los mejores estándares y te sale en tanto. Los protocolos sí tienen un costo mayor porque al menos le van a invertir ustedes 60, 80, 100 horas, cuando las problemáticas son muy específicas y por eso vale mucho la pena que en su formación profesional, pues qué tan documentados están ustedes en un tema en específico. Ese es el valor que ustedes aportan al protocolo. Esto es que yo soy una persona formada en el tema, con experiencia en el tema, con publicaciones en el tema, con participaciones en casos y me he dado cuenta de la realidad y por eso te puedo hacer un protocolo de investigación o de actuación, por ejemplo. Y también algunas consultorías implicarán para la elaboración de protocolos o para la modificación de protocolos, mesas de trabajo con el personal de las instituciones o de las agencias con las que ustedes están colaborando para ir armonizando las necesidades institucionales, las actualizaciones normativas o legislativas al respecto, también como la estructura orgánica de la institución, ¿no? Como sobre el lenguaje y todo esto. Y aquí también ustedes pueden hacer una propuesta ajustada al presupuesto disponible, como por ejemplo, bueno, tú me quieres contratar para que te haga un protocolo, pero honestamente lo que yo te ofrezco es, te hago una sugerencia como consultor. Esos son mis alcances, porque si yo te elaboro el protocolo, te salen tanto. Pues si yo te modifico, te hago propuestas de modificación al protocolo, va a ser una tarifa menor. Entonces también ustedes pueden jugar un poco ahí. Y lo que es muy importante o muy pues de utilidad para nosotros como profesionistas que nos especializamos en estas áreas es pedirle a la organización que les expida un documento oficial en donde se reconozca su colaboración en el protocolo, porque eso va a sumar precisamente a su bagaje profesional para decir, miren, yo he colaborado con tales organizaciones a elaborar tal protocolo, por tanto tengo conocimientos especializados en esta área y ese protocolo se está implementando en todo este país, en toda esta región o ha sido importante para el acceso a la justicia, se hicieron las modificaciones, por ejemplo, a partir de una recomendación de derechos humanos que le señalaron al Estado mexicano que no tienen un protocolo para defensores de derechos humanos. Ah, pues yo participé en ese protocolo, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos nosotros colaborando con la Agencia del Desarrollo para los Pueblos Americanos, USAID, a través de este proyecto de acceso a la justicia para víctimas y acusados, JAVA por sus siglas en inglés, en actualizar el protocolo de investigación de violencia sexual de la Fiscalía General de la Nación de México. Ya lo checamos, ya vimos algunas observaciones y pues vamos a trabajar en ellas. Y también a partir de nuestro trabajo con las defensorías de oficio, con quienes hemos colaborado en distintas partes de México, pues hemos armado una serie de conocimientos que ahora nos está requiriendo la propia organización, que hagamos una guía, un manual para la investigación forense desde la defensa. Y aquí vamos a reunir toda nuestra experiencia trabajando con las defensas para que ellos puedan proponer actos de investigación, sepan llevar teorías del caso, sepan realizar propuestas de actos en beneficio de la defensa precisamente y su estrategia de litigio desde el ámbito forense. Entonces, fíjense ustedes cómo su profesionalización va a ir respondiendo también a resolver o a participar en otras problemáticas sociales actuales, necesarias y vigentes. Bueno, ya para ir terminando, quisiera leer una pregunta que hay. Disculpe el comentario, espero no cambiar la charla, pero me interesó el seminario justo por eso. Para los que acabamos de egresar de la licenciatura y teniendo cursos y diplomados, ¿qué licenciatura tienes? Esa sería la primera pregunta que te hiciera. Actualmente, una especialidad, ¿de qué manera comenzar si no se tiene experiencia previa? No sé si sea por envidia, pero me han hecho comentarios que se tiene que trabajar primero en una institución de gobierno para generar experiencia. De ninguna manera. No, o sea, de lo que te están llamando es porque tú tienes, recuerda, credenciales académicas, que implica grados, que implica participación en foros, que implica publicaciones,
que tienes experiencia, que implica trabajar con la población objetivo o haciendo lo que tú estás haciendo, entiendo que es grafoscopía, y que tienes, pues que no tienes, no eres corrupto, pues, o sea, que no tienes ahí una sentencia arriba de ti que te puedan utilizar después para decir que no estás haciendo bien las cosas. Dice, mi campo es muy diferente en grafoscopía y documentoscopía, me imagino que estudiaste derecho. Por lo regular los que estudian derecho y luego estudian grafoscopía y documentoscopía, pero ya me dirás tú. Por lo regular, no, la grafoscopía y la documentoscopía no es, o sea, no hay una licenciatura en grafoscopía, no hay una licenciatura en documentoscopía, no es una ciencia propiamente, sino son técnicas de identificación. Entonces ahí lo que sí requieres es meterte mucho a diplomados. Ahora, ¿cómo empezar? Te recomendaría lo mismo. O sea, te recomendaría lo mismo que es ir a hacer, tener acceso a colegios de abogados, tener acceso a barras de abogados y si tienes el suficiente expertise, pues ir a darles una plática. Dice que estudiaste criminalística muy bien y actualmente cursando una especialidad en las materias. Con eso es más que suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Ya por cuestión de tiempo se nos viene otra sesión de capacitación encima con unos colegas de Baja California, pero quisiéramos hacerles extensiva la invitación a visitar nuestro sitio web que tienen en pantalla, es posgradoforense.com. Vamos a abrir cada 4 meses. La siguiente convocatoria es para admisiones en mayo de este año y vamos trabajando sobre 2 rubros en particular. Uno es la psicología forense o las personas que deseen especializarse en psicología forense y derechos humanos para hacer evaluaciones de tortura, de credibilidad, de simulación, de metaperitajes, de análisis de contexto, de responsabilidad por parte del Estado. Les recomendamos esta maestría, así se titula, Investigación y Evaluación Criminal y Forense, y está un poco más dirigido a psicólogos, psicólogas, por ejemplo, ¿no? Y la otra especialización que nos gustaría invitarles es la de criminología forense y perfilación criminal. En esto, pues, nos especializamos, por ejemplo, en la interpretación de la evidencia física y conductual para hacer determinaciones sobre cómo sucedió un crimen, cuáles son las características que podemos deducir del agresor a partir de la evidencia victimológica forense, a partir de la evidencia y el rastro de conducta dejado por las personas que interactuaron en un crimen. Hacemos líneas del tiempo, hacemos análisis de contexto, hacemos investigación forense también con estándares pues admisibles precisamente para que se puedan ofrecer este tipo de pruebas que nosotros conseguimos y pues están ya disponibles las inscripciones. Vamos a estar hasta principios de mayo haciendo el cierre. Nos pueden contactar igual ahí a través de nuestras redes sociales que les colocaba al inicio de la sesión del día de hoy. Y en nuestros grupos de WhatsApp también nos pueden preguntar algunas dudas en particular. Ustedes pueden ingresar a este sitio web y van a encontrar que en cada uno de estos apartados viene el detalle de cada maestría. Si ustedes hacen clic en la maestría de investigación y evaluación criminal y forense, van a tener el programa de estudios, van a tener los costos también, van a tener los requisitos y cuál es el proceso de admisión para poderse inscribir. Los invitamos a sumarse a esta nueva generación que iniciamos en mayo. También puedan encontrar el apartado de la maestría en criminología forense y perfilación criminal. También tiene sus detalles sobre el programa de estudios y recordarles que estos 2 programas están avalados por el Gobierno Federal de México, tienen ya su registro de validez oficial y pues que todo este programa, todos estos programas que estamos viendo de las 2 maestrías que tenemos, son dictadas por docentes que tienen experiencia en el ámbito forense, que tienen experiencia en la intervención con violencias, acompañamiento y que además veremos casos reales. Ustedes tendrán acceso a los expedientes tal cual, donde trabajaremos para realizar informes forenses con perspectiva psicosocial y de derechos humanos.
Por aquí ya últimamente leyendo, gracias. ¿Cuándo la maestría en psicología forense, cuándo se vuelve a abrir? En mayo iniciamos la maestría en psicología forense. En mayo también iniciamos la de criminología forense. La maestría en el área familiar. Si tú quieres hacer evaluaciones psicológicas en el ámbito familiar, te recomendamos la maestría de evaluación e investigación criminal y forense. Ahí también les enseñamos sobre infancia, sobre crianza respetuosa, parentalidades, evaluaciones de habilidades parentales, entre otras. Nos comentan, cero que ver con los modelos de escuelas comerciales, 100% transformación y liberación, muy recomendables. Muchas gracias a todos ustedes por, pues, valorar estas propuestas. El costo de inscripción cuatrimestrales de 2.500 pesos o 137 dólares y la mensualidad está en 3.200 pesos. Sin embargo, tenemos becas del 30% disponibles antes de principios de mayo para que también se acerquen sobre la mensualidad y les quedaría una mensualidad de 2.240 pesos, ¿vale? Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas siempre a estos espacios. Les enviaremos la grabación, les enviaremos la presentación. Muchas gracias a todos por sus reconocimientos. Esperemos que esto mejore, pues, el panorama profesional y económico de todos. Les saludamos, un abrazo a todos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.